Hola! It's been ages! ¿Cuánto tiempo? I'm glad to see you back again here in Spanish Lessons Online. Today we'll learn or revise how to tell the time and other useful things in relation to this subject, like horas, horarios, schedules. Okay? Shall we go? Let's start. Well, so I'm now here with Victor's toys, and I've got one here which is going to help me show you how to tell the time in Spanish. This clock here. En español, siempre decimos primero las horas. Siempre, 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 horas. Es la 1, son las 2, son las 3, etc. ¿Sí? Hasta las 12. Y después decimos los minutos. Por ejemplo, ¿veis? Y 5, y 10, y 15, y 20, y 25, y 30. Más natural, decimos y cuarto o y media. Después, por ejemplo, 5 y media, podemos decir 5 y 35, 5 y 40, 5 y 45, 5 y 50, 5 y 55. Pero más natural, diríamos, son las 6 menos 25, son las 6 menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5, y ahora son las 6 en punto. ¿De acuerdo? Seguimos. So, in English you say that this is a watch and that's a clock. In Spanish, we say the same thing for both. We use the word reloj. Un reloj. Puede ser un reloj de muñeca o un reloj de pared. ¿Veis? Este, por ejemplo, es un reloj analógico. Tiene 2 manecillas o 2 agujas, una corta que indica las horas y una más larga que indica los minutos. ¿Qué hora es? Son las 10 y 40, o son las 11 menos 20. Son las 11 menos 20. ¿Vale? Bueno, y aquí tenemos un reloj despertador que ponemos, por ejemplo, en la mesilla de noche. ¿Qué hora es? ¿Veis? Las horas y los minutos. Son las 12 y 10. Puede ser las 12 y 10 del mediodía o de la medianoche. Seguimos. Generalmente en España usamos el reloj de 24 horas. Entonces aquí vemos son las 23:30, pero lo decimos como son las 11:30. ¿Sí? So far so good, guys. If you've got any comments or questions, please don't hesitate to write them down. María, Yeah? how do we ask for the time? Of course. If we say that in an informal way, we could say something like, ¿qué hora es? O, ¿tienes hora? O, ¿qué hora tienes? If it's more formal, más educada, la manera, sería algo como, disculpe, perdone, ¿tiene hora? O, ¿qué hora tiene? O, ¿me puede decir la hora? ¿Me puede decir la hora? ¿Sí? Quite simple, right? Mucho. Venga, seguimos. Gracias. Nada. Bueno, a veces
no queremos o necesitamos ser tan precisos para decir qué hora es. Son las 10:57. Entonces podemos decir, son casi las 11. Son casi las 11. O son, son las 11 pasadas. O son las 11 y poco. O las 11 y pico. ¿Vale? Poco, pico. Pico, poco. Vamos allá. Seguimos. Guys, what time do you usually do your shopping? Yo suelo hacer la compra sobre las 10. Sobre las 10. What does it mean? Significa que es un poco antes o un poco después de las 10, ¿sí? Sobre las 10, más o menos en torno a las 10, alrededor de las 10, ¿sí? Sobre las 10. ¿Bien? Righty, so from midnight to 5, we say la madrugada. People aren't usually sleeping at that time. Then, from 6 to 11, it's the morning, right? Decimos la mañana. Después, de 12 a 1 es el mediodía. Más tarde, sobre las 2 hasta las 8, hablamos de la tarde. Y a partir de las 9 hasta medianoche sería la noche. ¿Bien? Seguimos. Why don't we try now with some real examples? Let's see here some horarios de ciertos establecimientos. Por ejemplo, supermercados o farmacias o tiendas, ¿vale? Vemos aquí un horario de un supermercado. ¿Veis? De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿sí? Y los domingos abren de 9 a 2. Podemos decir de 9 a 2 o desde las 9 hasta las 2. ¿Y esta farmacia? Pues mira, abre de 9 a 8. Este establecimiento abre de 9 de la mañana, de 9:30, perdón, de la mañana a 9:30 de la noche. Y ponen que está abierto a mediodía. No cierran en todo el día. Son 12 horas seguidas. ¿Sí? Seguimos. Y por último, en esta clínica dental, por ejemplo, tenemos que depende el día, tienen un horario diferente. Lunes, martes y jueves, el horario es de 12 a 8. Y el miércoles y viernes el horario es diferente, es de 9 a 5. Well, so we've learned so many things about time today, how to say everything in Spanish. Hope that's been very useful to you. If that's been the case, don't forget to like, to subscribe and to share. And I'll see you very soon on another one. Bye bye!